una reliquia desaparecida, un susurro de veneno y un viejo estuche de agujas que esconde secretos. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Luis. Dime, ¿desde dónde nos estás viendo mientras desentrañamos esto juntos? Vuestros mensajes alegran de verdad este viaje. Comencemos. Era el típico día de junio, que a los aldeanos ingleses les gusta recordar en invierno. Céspedes bañados por el sol, abejas zumbando entre hileras de dedaleras y delphiniums, y mesas a la sombra bajo banderines que ondeaban a la perfección. En Heverbridge Hall, la fiesta benéfica anual del jardín estaba en pleno apogeo. Los niños corrían de un lado a otro con disfraces hechos a mano. La esposa del vicario presidía la tómbola y una banda de música tocaba ligeramente desafinada cerca de la pérgola de rosas. La señorita Jane Marple, recientemente invitada por su vieja amiga Lavinia Chetwynd a pasar unos días en el pueblo vecino de East Lothbury, había sido persuadida a asistir. Se sentó bajo una sombrilla color crema en el jardín de té, con una fina taza de porcelana Darjeeling en equilibrio sobre su platillo. Sus guantes de encaje estaban cuidadosamente doblados junto a su plato, y sus ojos azules descoloridos observaban a la multitud con discreta curiosidad. «Es todo espléndido, ¿verdad?», dijo Lavinia, sentada a su lado. «Hemos tenido una asistencia récord este año. Solo la subasta de bordados ha recaudado 30 libras. La señorita Marple sonrió cortésmente. «Muy loable, querida. Aunque debo decir que me sorprendió ver a Lady Greystone charlando cerca del puesto de limonada. Es difícil esperar que salga de Greystone Manor sin mucha persuasión». Lavinia rió entre dientes. «Sí, y con ese sombrero espantoso de terciopelo crema con plumas en junio. Pero supongo que hasta Lady Greystone debe demostrarse caritativa el día de la fiesta. ¿Viste con quién llegó?» «Sí», murmuró la señorita Marple, revolviendo el té. «El mayor Denholm», aunque caminaba unos pasos detrás de ella y no hablaba mucho. «Sospecho que han discutido». Eso era típico de la señorita Marple, fijarse en lo que los demás no veían y conceder un peso silencioso a lo aparentemente trivial. En ese momento, un grito agudo rompió el suave estruendo de la alegría del pueblo. Provenía de detrás de la marquesina bordada, cerca del seto ornamental de tejo. Las conversaciones se interrumpieron. La banda de música titubeó. Una sola nota del trombón se quedó suspendida torpemente en el aire antes de extinguirse. Entonces, otra voz, esta vez más baja, angustiada, gritó: «¡Traigan al médico! ¡Rápido alguien, por favor, no respira!». En cuestión de momentos, se formó una multitud, impulsada por la inevitable urgencia de la curiosidad del pueblo. La señorita Marple se levantó, sin prisa, pero con firme propósito, y la siguió. Detrás de la marquesina, a la fresca sombra del seto, un pequeño grupo se apiñaba alrededor de una mesa baja. Sobre ella yacía un hombre, inmóvil, con la cabeza girada en un ángulo antinatural. Un brazo colgaba por el borde. El estuche de bordado de plata, volcado y con su contenido desparramado, yacía cerca. Entre los hilos y las bobinas brillaba algo curioso, un estuche de agujas de marfil, abierto y vacío. El hombre en la mesa era el señor Archibald Wolfe, coleccionista de antigüedades semi-retirado y tasador ocasional del Museo Británico. Conocido en el pueblo por su carácter quisquilloso y su desdén por la modernidad, se había instalado recientemente en una de las cocheras reformadas de Mill Lane. Había aceptado, de forma bastante inesperada, presidir el jurado de la exposición de bordados. El doctor Hastings llegó jadeante y con la cara roja a los 5 minutos. Se arrodilló junto al cuerpo,
Le tomó el pulso y le levantó un párpado. —¿Y bien? —espetó Lady Greystone con la voz inusualmente tensa. El médico se levantó y se aclaró la garganta. —Está muerto. Probablemente un infarto. Quizás la excitación y el calor. La señorita Marple no dijo nada, pero miró fijamente el estuche de bordado. Se agachó y con una mano enguantada levantó el estuche de agujas de marfil. Un fino hilo de seda se aferraba a su borde. —Por favor —dijo el agente Ryman al llegar al lugar, jadeando como un fuelle—, no nos amontonemos en la zona. Si es una muerte súbita, tendremos que avisar al forense. Mejor no tocar nada. La señorita Marple le entregó el estuche con delicadeza. —Por supuesto, agente. Pero tenga cuidado. El marfil tiende a retener la grasa de la piel. Él la miró parpadeando. —Sí, señorita Marple. La multitud se dispersó lentamente, aunque con esa peculiar forma inglesa que aseguraba que todos estuvieran atentos a los detalles. Los susurros se extendían entre los setos como el viento entre el trigo. Lady Greystone ya estaba pidiendo que llevaran el té al invernadero, insistiendo en que una tragedia no debía detener la recaudación de fondos. Archibald habría querido que la fiesta continuara, anunció con una determinación inoportuna. No era hombre que se dejara llevar por el drama. El mayor Denholm dijo poco, pero sus dedos tamborileaban inquietos contra el ala de su sombrero. De vuelta en la tienda de té, Lavinia le susurró a la señorita Marple: «Pobre hombre, ¿crees que realmente fue un ataque al corazón?» La señorita Marple bebió pensativa. «Me imagino que el médico lo supondrá, pero solo tenía 63 años, y por lo que sé, gozaba de muy buena salud. Recuerda que iba en bicicleta a West Dedham 2 veces por semana para asistir al club de la biblioteca. ¿Sospechas algo más?» «No lo sospecho», respondió la señorita Marple con suavidad, «pero observo, y me resulta curioso que un estuche de bordado que no pertenece a ningún concursante conocido esté tan presente, y que le falte la aguja de marfil». Lavinia pareció sorprendida. «Ah, pero seguro que es de alguien. Estaba lleno de hilos, ¿verdad?» La señorita Marple negó levemente con la cabeza. «Sí, pero no era un concursante. Los colores estaban descoloridos, no eran frescos, y no había tarjeta de inscripción. Parecía más bien algo escondido durante años, o plantado a propósito». Mientras la banda retomaba una suave marcha y las risas regresaban con fuerza tímida, la mirada de la señorita Marple se desvió de nuevo hacia el borde de la carpa, donde aún se cernían las sombras. Un asesinato, si es que lo había sido, había ocurrido en plena fiesta, a plena luz del día bajo banderines y bollos. Ese tipo de cosas no ocurrían a menudo, pero cuando ocurría solía indicar algo que llevaba tiempo supurando bajo la superficie, y nadie, como sabía Miss Marple por su larga experiencia, mataba jamás con verdadera prisa. A la mañana siguiente, el pueblo de East Lothbury había experimentado una transformación tan palpable como el paso del sol de verano a una tormenta inminente. Aunque los banderines aún colgaban sobre el césped y el aroma a agua de rosas persistía de la fiesta, algo tácito flotaba en el aire. Sospecha. En los salones de té Greystone, los clientes habituales de media mañana disfrutaban de sus tés, con una moderación inusual. La señora Emmeline Fowey, quien normalmente contaba anécdotas sobre sus gatos persas, ahora se inclinaba con solemnidad y ojos abiertos mientras se dirigía a su compañera de bridge, la señora Pettifer. «Era veneno. Recuerda lo que te digo», susurró la señora Fowey, cortando un bollo con precisión quirúrgica. Se notaba por cómo yacía el cuerpo, flácido y pálido como una anguila ahogada. «En serio, Emmeline», murmuró la señora Pettifer, «no sabes nada de cadáveres. Podría haber sido un shock o una insolación». «Tonterías. Cayó demasiado. De repente.
Y el doctor Hastings quizá sea competente con los juanetes, pero el asesinato no es precisamente su especialidad. En una mesa vecina, la señorita Dunsmore, la bibliotecaria solterona, con una expresión permanente de consternación, aferraba su taza de té. «Oí», dijo con voz temblorosa, «que hace solo 2 días oyeron al mayor Denholm discutiendo con el señor Wolfe sobre cierto inventario de bienes». «Oh, no me digas», dijo la señora Fowey bajando aún más la voz. «¿Y te fijaste en la frialdad con la que reaccionó Lady Greystone?» Ni una lágrima. Y he oído que solía estar muy enamorada de Wolfe. Al otro lado del prado, en la oficina de correos, el señor James Lillingworth, el joven jefe de correos aficionado a la lectura de novelas de suspense tras el cajón de sellos, asentía con gravedad, mientras los clientes entraban preguntando si habían llamado a Scotland Yard. A media mañana surgieron 3 teorías distintas. Wolfe había sido envenenado con belladona, apuñalado con un alfiler oculto mojado en curare, o lo más imaginativo, muerto de miedo al ver un fantasma al que había ofendido en el pasado. Ninguna de estas sugerencias vino de la señorita Marple. Ella estaba en ese momento sentada en el salón de Lavinia Chetwynd, desgranando guisantes en un cuenco de porcelana azul y escuchando con una leve sonrisa el torrente de reflexiones de su anfitriona. «Me atrevería a decir que ha desconcertado a todos», dijo Lavinia, lanzando una vaina a la cesta con más fuerza de la necesaria. «Pero no puedo creer ni por un instante que fuera un asesinato. No en una fiesta benéfica. Estas cosas simplemente no pasan aquí». «Creo que dijiste más o menos lo mismo cuando la asistente del dentista se fugó con el marido de la papelera», dijo la señorita Marple con suavidad. «Eso fue un escándalo, Jane, no un homicidio. Sí, pero ambos sugieren lo mismo. Problemas que se laten en silencio en espacios reducidos. Debe admitir que hay mucho del pobre señor Wolfe que permanece sin fundamento. Bueno, siempre parecía un poco reservado. Nunca decía exactamente de dónde venía antes de mudarse aquí. Decía estar semijubilado, pero su ropa me parecía demasiado buena para alguien que vivía de una pensión. Y sin duda tenía buen ojo para las mujeres, aunque no le correspondieran. La señorita Marple desgranó otra vaina con fluida eficiencia. «¿Y el estuche de agujas de marfil? ¿Sabe si pertenecía a alguien de la zona?» «Pensé que podría ser de Ethel Winchcombe. Es bastante quisquillosa con sus herramientas, pero le pregunté esta mañana y se ofendió muchísimo. Dijo que solo usa nácar. ¡Qué particular!», dijo la señorita Marple pensativa. «¿Parecía el señor Wolfe el mismo en la fiesta?» Lavinia frunció el ceño. «Ahora que lo mencionas, sí que parecía bastante preocupado. Lo vi hablando con Lady Greystone justo antes del juicio, y ambos parecían, bueno, tensos, y luego estaba rebuscando entre unos bordados como si buscara algo específico». «Interesante», murmuró la señorita Marple echando los últimos guisantes al cuenco. «¿Sabe? Una vez conocí a una institutriz que se vio en una situación desastrosa por culpa de un botón mal colocado. La gente rara vez se da cuenta de cómo los objetos pequeños pueden desbaratarlo todo». Mientras tanto, el agente Ryman caminaba incómodamente de un lado a otro entre entrevistas en el ayuntamiento, intentando mantener el orden en medio de un estallido de acusaciones e insinuaciones improvisadas. Nunca había manejado nada más complicado que un robo de ovejas en Upper Warfield, y aunque el doctor Hastings había confirmado la muerte de Wolfe como probable cardíaca, el forense había solicitado una autopsia de todos modos, solo para ser exhaustivo. Y ahora Ryman tenía un tipo diferente de dolor de cabeza. La señorita Trevelyan, que dirigía la tienda de antigüedades, había informado que uno de sus objetos de exposición, un antiguo estuche de bordado con un portaagujas de marfil, había desaparecido 3 días antes.
No lo denuncié, le dijo con aires de superioridad, porque me pareció una nimiedad, y puede que simplemente se hubiera extraviado, pero ahora el agente Ryman lo anotó todo, asintiendo vigorosamente mientras pensaba, oh señor, ¿ahora también es robo? Al caer la tarde, el tranquilo murmullo de la rutina del pueblo había adquirido un tono estridente. Los paseos vespertinos se habían convertido en misiones de reconocimiento. Los comentarios casuales se veían salpicados de insinuaciones. Y aún así, en medio de todo aquello, la señorita Marple permanecía atenta y en silencio, sin hacer declaraciones públicas, sino observando con precisión milimétrica. Al anochecer, dio un paseo solitario hasta el lugar de la fiesta. Los terrenos de Heverbridge Hall estaban prácticamente despejados, las carpas desmanteladas, los banderines retirados. Sin embargo, bajo la pulcritud se percibía una leve inquietud, como un mantel planchado que oculta una mancha de vino. Se detuvo cerca del lugar donde yacía el cuerpo de Wolfe. La mesa había desaparecido, pero la huella en la hierba permanecía. Cerca, los restos del puesto de bordado aún no se habían guardado. Al acercarse, notó un pequeño jirón de hilo de seda, malva polvoriento, de un tono que ya no estaba de moda. Se agachó, lo recogió y lo examinó a la luz menguante. Justo entonces, unos suaves pasos detrás de ella la hicieron girar. Era el mayor Denholm. «Señorita Marple», dijo con frialdad, «me pareció ver a alguien merodeando. Disculpe, supongo que estos terrenos no son muy seguros para pasear ahora mismo». «Siempre me han parecido bastante seguros, mayor», respondió ella guardándose el hilo en el bolsillo. «Aunque me atrevería a decir que últimamente acecha otro tipo de peligro, y no son espinas ni zorros». Se removió incómodo. «No sé qué dice el pueblo, pero les aseguro que Archibald Wolfe y yo no tuvimos ninguna discusión». «Oh, no doy por sentado», dijo con calma. «Aunque me pregunto de qué podrían discutir dos hombres un miércoles por la tarde junto a la puerta de la vieja capilla. Lady Greystone lo mencionó con bastante insistencia esta mañana. Su rostro se contrajo. No debería chismear». «No», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero claro, la verdad tiene la capacidad de tomar prestada la voz más cercana que encuentra». Ella lo dejó allí parado, mirándola fijamente, mientras el sol desaparecía detrás de los árboles y las primeras estrellas brillaban débilmente en lo alto. Sabía que mañana traería nuevas teorías, pero por ahora tenía un hilo malva, una antigüedad perdida y el silencio de demasiados labios. La mañana siguiente no comenzó con el canto de los pájaros, sino con un silencio curioso, el tipo de silencio que se instala en un pueblo no por paz sino por anticipación. Chismes, revelaciones o ambas. En la mesa del desayuno, en la soleada cabaña de Lavinia Chetwynd, la señorita Marple untaba delicadamente su tostada con mantequilla, con la mente en otra parte. El hilo que había encontrado cerca del puesto de bordado yacía cuidadosamente doblado en un rollo de papel junto a su té. Aún no se lo había dicho a las autoridades, no por disimulo, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que lo más importante de un misterio no era quién tenía la evidencia, sino quién entendía su relevancia. Lavinia hizo crujir su periódico con un aire de leve exasperación. «El Gaceta de East Lothbury no ha publicado nada sobre la muerte», resopló. «Ni siquiera un aviso de investigación. Han llenado la mitad de la portada con la exposición de flores del gremio de mujeres». «Prudente», murmuró la señorita Marple. «Mejor ni mencionarlo que especular públicamente mientras la verdad aún se debate en la oscuridad». Lavinia frunció el ceño. «¿Crees que la policía anda a tientas?» «Creo, querida, que es natural dudar antes de que la verdad se manifiesta». Dio un sorbo a su té.
y suele llegar con un vestido viejo y sin maquillaje. Esa mañana, la señorita Marple hizo varios recados muy comunes. Una hora en la frutería, una breve parada en la oficina de correos para comprar sellos y una visita al cementerio para examinar el rosal dañado cerca de la vicaría. No necesitaba el rosal ni mucho menos los sellos, pero tales recados, realizados con discreción y con las debidas pausas y asentimientos, a menudo aportaban más información que la investigación de un magistrado. En la frutería, escuchó a la señora Lillian Pruitt declarar que Wolfe había sido visto una vez saliendo de la tienda de antigüedades de la señorita Trevelyan fuera de horario, y con una mirada decidida, además. El jefe de correos, el señor Lillingworth, le reveló en voz baja que el mayor Denholm había recibido 3 paquetes sin marcar durante el último mes, todos de un remitente que figuraba únicamente como G. Sons, Tunbridge Wells. Y en el cementerio se encontró con la esposa del vicario, quien recordó, por pura casualidad, que Lady Greystone había donado un muestrario bordado a la subasta de la fiesta, pero lo había recuperado en el último momento. Ella dijo que no se veía bien, muy bien cuando lo vio dispuesto, dijo la señora Whitby arreglándose los guantes con nerviosa precisión. Pero recuerdo que me pareció precioso. Descolorido pero con mucho mimo. Incluso tenía sus iniciales bordadas en una esquina. G.G. en hilo rosa. ¿Hilo de rosa?, preguntó la señorita Marple con voz ligera como el encaje. Sí, claro, un tono apagado y polvoriento, no del tipo moderno. La señorita Marple guardó los detalles en su cuaderno mental y regresó a la cabaña de Lavinia justo antes del mediodía, donde el agente Ryman estaba paseando por el camino. Parecía aliviado de verla. Señorita Marple, ¿puedo hablar con usted un momento? Por supuesto, querido agente, dijo ella sin perderse el modo en que sus dedos jugueteaban con el ala de su gorra. Se trata de ese estuche de bordado, el de marfil que encontraron en la fiesta. Se aclaró la garganta. La señorita Trevelyan ha confirmado que era suyo. Desapareció la semana pasada. Creyó que lo había perdido, no para de ordenar los estantes, pero ahora dice que no había salido de su vitrina cerrada desde que lo adquirió. Afirma que solo unos pocos lo conocían. Ya veo. ¿Y crees que lo robaron a propósito y luego lo plantaron? Esa es la teoría, dijo con un suspiro. Pero no tenemos huellas, nada útil al menos, y no hay un motivo claro. No hemos descartado una insuficiencia cardíaca, pero el informe del forense se ha retrasado debido a, burocracia. La señorita Marple asintió con compasión. Es un asunto tedioso el asesinato, sobre todo cuando se niega a anunciarse adecuadamente. La miró fijamente, frunciendo el ceño. ¿Entonces crees que fue asesinato? Creo, dijo en voz baja, que alguien se tomó muchas molestias para que una muerte pareciera accidental. Y eso rara vez ocurre cuando una mente inocente actúa así. Lo invitó a tomar el té, y mientras disfrutaban de unos bollos recién horneados, que Lavinia había horneado en un ataque de nerviosismo, repasaron lo poco que la policía había averiguado. Wolfe vivía solo, tenía un horario preciso y era conocido por ser meticuloso con sus pertenencias. Sin embargo, nada en su casa mostraba signos de conflicto o incluso desorden. Sin embargo, había algo que hizo reflexionar al agente Ryman. La habitación donde guardaba su colección, cajas antiguas y herramientas de bordado principalmente, tenía una vitrina abierta. No había señales de haber sido forzada, pero un compartimento estaba vacío. ¿Qué faltaba?, preguntó la señorita Marple con la mirada ligeramente más aguda. Al parecer, un muestrario. Lo había adquirido recientemente en una venta privada. No tenía firma,
de lino color crema bordado con lo que el comerciante describió como un motivo peculiar, un uso dentro de una espiral. Lavinia parpadeó. Eso suena casi celta. La señorita Marple no dijo nada, pero su mente se dirigió al muestrario que Lady Greystone había retirado de la subasta. Un hilo rosa opaco, una firma bordada, y una decisión tomada demasiado tarde para pasar desapercibida. Por la tarde, la señorita Marple visitó la tienda de la señorita Trevilian. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo cansado al entrar. La señorita Trevilian, una mujer alta y elegante de unos 60 años, con cabello artísticamente plateado y una mirada permanente de diversión cultivada, levantó la vista desde detrás del mostrador. «Señorita Marple, ¿viene a curiosear o a investigar?» «Nunca cuestiono, querida», dijo la señorita Marple con dulzura. «Pero sí observo. Y he observado que tu estuche de marfil para bordados estaba completamente fuera de lugar en esa marquesina». La sonrisa de la señorita Trevilian se tensó. «Sí, lo guardé tras un cristal durante años. Era una pieza excepcional, obra continental, probablemente de principios del siglo XIX. Me han dicho que podría ser francesa». «¿Y quién podría haber mostrado interés en ello recientemente?» «En realidad solo 2 personas. El señor Wolf, que preguntó por él el mes pasado pero no lo compró, y Lady Greystone, que lo examinó con gran detalle hace apenas 2 semanas». «Qué curioso», dijo la señorita Marple. «Lady Greystone no cose». «Cierto. Pero parecía más interesada en el grabado. Había una pequeña marca dentro de la tapa, unas iniciales, DR, y una fecha, 1874. La señorita Marple arqueó levemente las cejas. «¿Un recuerdo familiar, quizás?» «Podría ser». Pero ninguno de los dos lo afirmó. Aunque el señor Wolf me preguntó si conocía algún muestrario en la región con el motivo del uso. ¿Acaso tú?» La señorita Trevilian dudó. «Le dije que no». «Ah. Pero mentiste, querida». La dependienta guardó silencio un largo rato. Luego dijo en voz más baja: «Había una. Llegó con un lote de artículos de la venta de áticos de Greystone del otoño pasado. Una pieza preciosa, rígida por el paso del tiempo y de estilo peculiar. La mitad de las costuras parecían una secuencia codificada». «¿Y lo vendiste?» «Se lo vendí a Wolf», admitió con la mirada fija. «Por mucho menos de lo que valía. Estaba desesperado por conseguirlo. Creo que sabía más de lo que decía». Al salir la señorita Marple al sol de la tarde, las piezas comenzaron a alinearse. Un muestrario codificado, un estuche perdido con iniciales grabadas, una noble con secretos cosidos en lino, un hombre que hizo demasiadas preguntas y murió en silencio. El patrón aún no estaba claro, pero podía ver la forma de la aguja suspendida sobre la tela. A mediados de semana, el encanto de las casas cubiertas de hiedra y los callejones bordeados de rosas de East Lothbury había adquirido una quietud tensa. Las risas que antes resonaban por los callejones se habían apagado, reemplazadas por miradas nerviosas y expresiones ensimismadas. Era como si todo el pueblo hubiera respirado colectivamente, pero se hubiera negado a exhalar. El agente Ryman hacía todo lo posible. Había compilado una breve lista de personas con alguna conexión directa con el estuche de agujas de marfil o la exhibición de bordados, con el informe del forense aún pendiente y Scotland Yard reticente a enviar a alguien sin una causa más concreta. Ryman se había encargado de proceder con conversaciones informales, algo que los aldeanos resentían y disfrutaban al mismo tiempo. Y en lo más alto de su lista estaba el mayor Denholm. Encontró al oficial retirado cuidando sus geranios, con las mangas arremangadas y la pipa apretada entre los dientes. Su expresión al acercarse el agente
era de cansada tolerancia. —¿De vuelta, Ryman? —gruñó el mayor. —Esperaba que tus preguntas se hubieran marchitado con las rosas de la fiesta. —Me temo que no, señor. ¿Puedo preguntarle de nuevo sobre los envíos de paquetes? ¿Los de Tunbridge Wells? Los ojos de Denholm parpadearon por una fracción de segundo. —Ya te lo dije, eran libros, diarios militares, ediciones desconocidas. No hay nada siniestro en que un hombre lea historia, ¿verdad? —Claro que no, mayor. Pero algunos en el pueblo afirman haberlos visto a usted y al señor Wolf discutiendo, cerca de la vieja capilla. El mayor se puso de pie, sacándose la tierra de las manos. Tuvimos un desacuerdo, sí. Hacía poco había tasado una pieza que heredé, una caja de rapé antigua. Me dijo que era una falsificación. En público, me avergonzó en el club de los jueves. ¿Suficiente para querer venganza? La mirada del mayor Denholm se endureció. Soy un soldado, no un niño. No mato por orgullo herido. El agente Ryman tomó algunas notas, le dio las gracias con frialdad y siguió adelante. Al mismo tiempo, la señorita Marple hizo su propia visita. Esta es a Greystone Manor. Lady Greystone la recibió con su habitual mezcla de formalidad e inquietud. El salón estaba impecablemente ordenado y las tazas de té que había preparado la criada parecían intactas. «Señorita Marple», dijo la dama con frialdad, «confieso que me preguntaba cuándo vendría». «¿En serio?», preguntó amablemente la señorita Marple, acomodándose en una silla de respaldo alto. Lady Greystone juntó las manos. «Todos en el pueblo saben que nunca visitas sin un propósito. Investigas, incluso cuando finges no hacerlo». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Observo. Y recuerdo haber observado que usted retiró su muestrario de la subasta de la fiesta con bastante rapidez». La señora no parpadeó. «Decidí que era una pieza demasiado personal, una reliquia familiar después de todo. Seguro que eso no es un delito». «Claro que no, pero verá, fue el señor Wolf quien adquirió uno casi idéntico recientemente. Uno que se cree que contiene un motivo que no se ve en el bordado inglés típico, un uso dentro de una espiral». Lady Greystone se quedó muy quieta. Luego dijo: «La familia de mi difunto esposo ha conservado ciertos motivos en sus obras durante mucho tiempo. Quizás sea superstición. Su abuela bordaba patrones extraños. Algunos decían que se basaban en antiguas marcas druídicas. Me pareció todo terriblemente romántico». «¿Y al señor Wolf le pareció romántico?», preguntó la señorita Marple en voz baja. «¿O quizás le interesaba por razones más prácticas?» Lady Greystone se levantó bruscamente. «Si insinúa que tuve algo que ver con la muerte de ese hombre, solo sugiero que te preocupaba mucho lo que pudiera descubrir. Lo suficiente como para examinar detenidamente el estuche de bordado de la señorita Trevilian, aunque no te interesa la costura. Lo suficiente como para retirar tu propia pieza cuando ya no se sentía segura en manos públicas». El silencio que siguió fue frágil. Entonces Lady Greystone susurró: «Me envió una carta». La señorita Marple levantó la vista bruscamente. 2 días antes de la fiesta. Dijo que había encontrado algo extraordinario en el muestrario que había comprado. Sugirió que tenía algo que ver con nuestra familia. Pidió reunirse. ¿Y tú lo hiciste? No. Quemé la carta. Su voz temblaba. No sabía qué quería decir, pero tenía miedo. Hay cosas en la familia Greystone que es mejor dejar enterradas. La señorita Marple no insistió. Simplemente dijo: «Lo entiendo, pero enterrar el pasado rara vez impide que eche raíces». Salió de la mansión y regresó al pueblo, deteniéndose a descansar en el banco frente a la confitería. Desde allí, vio a la señorita Dunsmore salir apresuradamente de la biblioteca con una carpeta apretada contra el pecho. De hábitos y timidez,
La señorita Dunsmore rara vez abandonaba su puesto a la luz del día, a menos que estuviera muy nerviosa. La señorita Marple la vio desaparecer en la vicaría y pensó, ¡qué interesante! Mientras tanto, el agente Ryman había localizado a Ethel Winchcombe, la nerviosa concursante de bordado que había sido vista llorando detrás de la carpa el día de la fiesta. Ella ofreció té, pero temblaba mientras lo servía. «No lo maté», dijo sin que nadie se lo pidiera. «Apenas hablé con él, pero estabas molesto». «Sí, pero no por él». «¿Qué entonces?» Ethel dudó. «Porque reconocí algo en el estuche de bordado, el de marfil, una pequeña muesca cerca de la tapa. Lo había visto antes, hacía años. Mi tía tenía uno igual. Dijo que era un regalo de alguien secreto. Solía esconder dinero ahí. Pensé que se había perdido cuando ella falleció. ¿Crees que es el mismo?» «No lo sé», dijo en voz baja. «Pero me asustó». Ryman lo archivó. Otro enlace frágil, otro hilo. Al anochecer, el pueblo volvía a hervir en silenciosas especulaciones. Se había corrido la voz, por supuesto, de que la señorita Marple había visitado Greystone Manor, de que Ryman había vuelto a interrogar al mayor Denholm, de que alguien había visto a Ethel Winchcombe quemando un pañuelo en su jardín. La señorita Marple cenó con Lavinia una vez más. Mientras comían pastel de riñones y zanahorias al vapor, preguntó: «Lavinia, ¿recuerdas si el señor Wolfe pasó algún tiempo en los archivos de la iglesia?» Lavinia parpadeó. «Sí, lo hizo. El vicario dijo que estaba estudiando antiguos registros de tierras. Quería saber sobre las parcelas otorgadas a la finca Greystone en el siglo XIX. ¿Y encontró lo que buscaba? No lo creo. Pero le interesó mucho un libro de contabilidad en particular. El vicario dijo que anotó unas iniciales, DR, y una parcela de tierra que ya no aparece en los mapas». La señorita Marple se secó los labios con una servilleta. Ahí estaba de nuevo. Las iniciales. DR no era, como sugería el antiguo estuche, un simple grabado, sino un hilo que conectaba varias vidas. Un antiguo muestrario, una concesión de tierras oculta, un heredero desheredado, quizá. Tenía el sabor de un secreto enterrado, hace mucho tiempo, y el aroma de alguien dispuesto a matar para conservarlo así. Se levantó de la mesa, con la mente ya puesta en el patrón, aunque todavía no podía ver el bordado completo. Y en algún lugar, estaba segura, el asesino aún estaba cosiendo la última línea. El sol de la mañana proyectaba rayos oblicuos a través de las estrechas ventanas de la iglesia parroquial de San Judas, calentando los antiguos bancos y esparciendo una luz dorada sobre el suelo de losa. La señorita Marple había elegido bien el momento. Media mañana, justo después del té tranquilo del vicario con su esposa, y antes de que el puñado de voluntarios de la iglesia entrara a pulir el latón y rellenar los himnarios. El reverendo Eustace Blount era un hombre de carácter afable y con inclinaciones académicas, mucho más inclinado a debatir matices teológicos que a comentar los escándalos locales. Aún así, recibió a la señorita Marple con cálida cortesía. «Señorita Marple, qué placer. ¿Puedo suponer que viene a hablar de Rosales o de la Divina Providencia?» «Algo más mundano, me temo», respondió ella, doblando los guantes. «Tengo entendido que el señor Wolfe visitó sus archivos la semana pasada. Me pregunto si podría echar un vistazo al mismo material». El vicario arqueó las cejas, aunque no con sorpresa. Sí. Parecía especialmente interesado en un libro de contabilidad de finales de la época victoriana. Concesiones de tierras, de la iglesia y legados familiares. Está en el gabinete de la sacristía. Una reliquia, la verdad. No lo han tocado en años. La condujo por el crucero trasero, pasando junto a un órgano polvoriento y una vieja caja de caridad que aún conservaba,
La clave de la reina Victoria. En la sacristía, abrió un alto armario de madera y extrajo un pesado tomo con la cubierta de cuero agrietada por el tiempo. El lomo decía Fondos y donaciones parroquiales, 1851-1902. Marcó algunas páginas con papel secante, dijo el reverendo Blount, entregándoselo. No me dijo por qué estaba interesado, solo dijo que estaba rastreando una posible transacción histórica. La señorita Marple asintió y se sentó con cuidado en el viejo sillón de lectura de la sacristía, abriendo el volumen con reverencia. Pasó página tras página, anotaciones escritas con letra curva y descolorida, acres donados, diezmos registrados, nombres de benefactores. Entonces encontró la primera hoja que Wolfe había marcado. Marzo de 1874. Donante, Deborah Riordan. Legado, parcela de terreno, 3 acres, ubicada al este del seto que limita con Greystone, que la parroquia conservará en fideicomiso hasta que se nombre al beneficiario formal. Motivo, para una futura expiación. La señorita Marple leyó las palabras 2 veces, un Dr. Deborah Riordan. Las iniciales coincidían con el grabado en el interior del estuche de agujas de marfil. Otra entrada, 2 páginas después, indicaba el mismo terreno como actualmente, inactivo sin reclamar. Nunca hubo un beneficiario formal para expiación futura. La frase persistió, fantasmal y evocadora. Un error del pasado, un secreto. Algo que alguien esperaba que algún día se arreglara, pero no en vida. La señorita Marple cerró el libro y dio las gracias al vicario con la mente tranquilamente iluminada. Al salir, se detuvo a contemplar la vidriera que ostentaba el escudo de la familia Greystone. 3 llaves de plata cruzadas sobre un fondo azul. Debajo, en letras diminutas, la gracia se esconde donde el orgullo quisiera podar. Más tarde esa mañana, se encontró una vez más en la tienda de antigüedades de la señorita Trevelyan, donde la luz se filtraba a través de las ventanas, emplomadas y daba un aire casi reverente al desorden de reliquias. «Me preguntó la señorita Marple con suavidad, si podría volver a ver la caja. La de marfil, me refiero». La señorita Trevelyan dudó solo un instante antes de abrir un cajón detrás del mostrador y sacarlo. «El agente lo devolvió esta mañana», dijo. «Dijo que no tenía valor forense, aunque sospecho que podría tener más significado del que imaginan». La señorita Marple le dio vueltas lentamente. Era una pieza hermosa, lisa, amarillenta por el tiempo y con un grabado intrincado. Las iniciales Dr. estaban finamente tallados en la tapa interior y justo debajo, de ellos casi imperceptiblemente, una pequeña ranura. «¿Alguna vez has notado esta muesca?», preguntó la señorita Marple. La señorita Trevelyan se inclinó hacia adelante. «No, supuse que eran daños. ¿Puedo?». Con una horquilla de su bolso, la señorita Marple la introdujo suavemente en la ranura y presionó. Con un leve hacer clic, un panel oculto se abrió, revelando un pequeño compartimento, no más grande que una estampilla postal. Dentro había un cuadrado de papel viejo y rizado. Lo sacó con delicadeza. Era una esquina arrancada de un patrón de bordado con un símbolo, una espiral enhebrada en un nudo de 3 puntas. Debajo, apenas legible, el mapa sigue el motivo. «Aférrate a la luz». La señorita Trevelyan se quedó sin aliento. «Mi palabra». La señorita Marple giró el papel hacia la luz del sol que entraba a raudales por el escaparate. Tras la espiral entintada, tenues como una escritura fantasma, aparecieron las líneas de lo que solo podía ser un mapa. Divisiones de terreno, marcas de setos, coordenadas quizás, y en una esquina, una cruz. «Es la parcela», murmuró la señorita Marple, «la que no figura en el registro eclesiástico.
El rostro de Trevelyan estaba pálido. ¿Pero por qué ocultar esto? ¿Por qué usar bordado para marcarlo? La señorita Marple dejó el periódico con cuidado sobre el mostrador. Porque alguien perdió el derecho a hablar abiertamente. Al parecer, Deborah Riordan eligió el bordado como clave, y alguien en el presente temía lo que el señor Wolf había empezado a descubrir, que este caso y este símbolo no solo apuntaban a tierra firme, sino a una verdad enterrada. Regresó a la casa de Lavinia justo después del mediodía, donde encontró al agente Ryman paseando por el sendero del jardín. Levantó la vista con evidente agitación. «Señorita Marple, noticias del forense». Su respiración se detuvo. «Archibald Wolf», dijo Ryman con tristeza, «no murió de un ataque cardíaco. Le entregó un informe doblado. Pinchazo de aguja en la base del cráneo, casi imperceptible. Veneno administrado con un objeto de punta fina, probablemente una aguja de coser mojada en aconitina. Dicen que es acónito, mata rápido. Los síntomas imitan la insuficiencia cardíaca». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Así que era asesinato». «Sí, y lo planeamos con cuidado. No es una simple pelea de pueblo». «No», dijo en voz baja. «Esto era herencia, identidad, quizá». Ryman frunció el ceño. «¿Herencia?» Wolf no solo recolectaba muestras, estaba rastreando la propiedad, probablemente intentando conectar las tierras de Riordan con un descendiente vivo. Debió creer que alguien hoy tenía un derecho legítimo, y el asesino quería detener eso. La señorita Marple asintió. «Lo cual reduce considerablemente nuestro campo de acción, ¿no?» Ryman exhaló lenta y prolongadamente. «Lady Greystone, ella teme algo, sin duda, pero hay otros con tanto que perder o ganar como él. El mayor Denholm, quien posiblemente fue engañado en un asunto familiar. La señorita Dunsmore, quien se aferra a los secretos con más fuerza que los libros, y alguien más, tal vez, que entendía el lenguaje del bordado demasiado bien». Metió la mano en su bolso y sacó el trozo de tela que había guardado silenciosamente en el bolsillo días atrás, el hilo malva polvoriento. «Hasta el hilo cuenta una historia», murmuró. «Tinte tradicional. Coincide con el hilo que usó Lady Greystone. Pero el patrón de puntada, de Europa del Este». Ella miró a Ryman. «Hay una segunda mano en todo esto, una cuya presencia aún no se ha declarado. Alguien que ayuda, o quizás orquesta». Mientras el agente digería esto, la señorita Marple se puso de pie y habló en voz baja. «Ahora a esperar, a que se suelte otro hilo, y mientras tanto visitaré a la señorita Dunsmore». «¿Por qué razón?» La mirada de la señorita Marple era firme. Ella es la única en este pueblo que reconocería un muestrario cifrado, y la única que he visto llevar el miedo no en sus palabras, sino en sus manos. La señorita Marple se dirigió a la biblioteca del pueblo en la quietud del atardecer. El cielo estaba bajo, con densas nubes grises, y el viento mecía las hojas, del exterior como chismes a punto de desatarse. La biblioteca, ubicada en una capilla reformada con paredes de sílex y altas ventanas con parteluces, siempre había tenido un carácter más confesional que comunitario. Apropiado, pensó la señorita Marple, para lo que estaba a punto de descubrir. La señorita Prudence Dunsmore, la bibliotecaria del pueblo con muchos años de servicio, levantó la vista desde detrás del mostrador principal, con visible incomodidad, al ver entrar a la señorita Marple. Sus gafas brillaron en la tenue luz mientras esbozaba una sonrisa forzada. «Señorita Marple, ¿otra búsqueda de registros eclesiásticos o quizás un misterio botánico?» «Ninguno, querida», dijo la señorita Marple quitándose los guantes lentamente. «Solo una conversación. Siempre he pensado que las bibliotecas son los mejores lugares para eso.
Tantas verdades se esconden entre sus páginas. La señorita Dunsmore cruzó las manos sobre el escritorio. Estoy bastante ocupada catalogando. Claro, pero seré breve. Echó un vistazo a los pasillos vacíos. Tengo entendido que los aldeanos rara vez vienen de visita los martes. La bibliotecaria frunció los labios. No, a menos que haya un escándalo en el aire. La señorita Marple soltó una risita. Y lo hay, ¿verdad? La señorita Dunsmore no respondió. Me pregunto, señorita Dunsmore, dijo la señorita Marple con suavidad, si podría contarme algo sobre su conexión con Deborah Riordan. El efecto fue inmediato. La señorita Dunsmore se puso rígida. El color desapareció de sus mejillas y sus dedos se curvaron uno sobre el otro. Yo... ¿Por qué crees? Quiero decir, no sé. Tienes sus ojos, dijo la señorita Marple simplemente. ¿Y su caligrafía? La vi una vez en un viejo libro de visitas de 1912. Bastante nítida, los bucles, los ángulos, y usas la misma expresión en depósito al hablar de libros prestados. La bibliotecaria guardó silencio un buen rato. Luego, con la voz ligeramente temblorosa, dijo, «Era mi tía abuela, pero nunca he hablado de ello, ni una sola vez, ni siquiera con el vicario. ¿Por qué no?» La señorita Dunsmore se levantó y caminó hacia la ventana alta con la espalda rígida. Por la desgracia, Deborah Riordan fue expulsada de la casa de los Greystone en 1875. Dijeron que había transgredido, pero era una sirvienta nada más. Bordaba sus sábanas y le enseñó a Lady Beatrice a bordar. Y tuvo un hijo con el dueño de la casa. La señorita Dunsmore se giró lentamente. Su expresión era indescifrable. Eso fue un rumor, pero nunca se confirmó. La niña desapareció del registro. Algunos dicen que la enviaron con una prima en Devon. Otros creen que murió en la infancia. Solo sé que Deborah dejó algo, un muestrario, con una clave y el estuche de marfil. Creo, que algún día alguien los encontraría y corregiría la injusticia. ¿Y el señor Wolf?, preguntó la señorita Marple. La señorita Dunsmore asintió. Visitó los archivos. Fue amable conmigo. Curioso. Había rastreado el muestrario hasta la familia Greystone y el estuche de agujas. Creía que el hijo de Deborah había sobrevivido, que sus descendientes tenían derecho a reclamar las tierras no reclamadas, y quizás más. ¿Y le ayudaste? Ella dudó. Al principio sí, pero le advertí que fuera discreto. Había empezado a hacer enemigos. Lady Greystone estaba aterrorizada. El mayor Denholm parecía enfadado con todo el asunto. Dijo que había traído problemas. La señorita Marple se acercó. ¿Le dijo el señor Wolf el nombre de la persona que creía descendiente de Deborah? La señorita Dunsmore abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre sellado. Se lo entregó a la señorita Marple sin decir palabra. Dentro había una sola hoja de papel que solo tenía un nombre, garabateado con la fina letra de Wolf Ethel Winchcombe. La señorita Marple parpadeó. «No es solo una entusiasta del bordado», dijo la señorita Dunsmore. «Es descendiente directa, bisnieta de Deborah. No lo sabe, claro, pero Wolf iba a decírselo. Creía que debía reclamar la tierra, que la verdad debía ser reconocida». La señorita Marple dobló el periódico con cuidado y lo guardó en 1902 su bolso. «Y ahora está muerto». La voz de la señorita Dunsmore era apenas un susurro. «¿Crees que fue alguien de la familia? ¿Lady Greystone?» «Quizás», dijo la señorita Marple. «Pero quizás no. Aún falta una pieza. Alguien que supiera manejar una aguja envenenada. Alguien con acceso a herramientas de bordado y que supiera dónde se encontraría el cuerpo. Alguien que, tal vez, quisiera que se descubriera la verdad,
hasta que se dio cuenta de que la verdad no le servía. Se levantó. Gracias, señorita Dunsmore. Esto ha sido muy esclarecedor. Esa noche, la tormenta que se avecinaba finalmente amainó en East Lothbury. La lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba entre los setos. Lavinia encendió el fuego en la sala de estar mientras la señorita Marple, sentada junto a la chimenea, zurcía en silencio una vieja bufanda. «Creo», dijo finalmente la señorita Marple, «que hemos llegado al punto en el que hay que deshacer los nudos». Lavinia levantó la vista. «¿Crees saber quién lo hizo?» «Creo que sé por qué», murmuró la señorita Marple, «y eso marca la diferencia». En ese momento se oyó un golpe en la puerta. El agente Ryman permaneció en el escalón, empapado pero decidido. «Acabamos de recibir el informe final de los forenses», dijo entrando. La aguja que se usó para matar a Wolf no estaba simplemente sumergida en aconitina. Tenía un rastro único, una mezcla usada para la conservación de telas antiguas. Se usaba para fortalecer el lino viejo. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron brevemente. «¿Y quién en este pueblo sabría cómo hacer una mezcla así?», preguntó. Ryman parpadeó. «Bueno, la señorita Trevelyan, supongo, y Ethel Winchcombe restaura bordados para el Museo de Bath». «En efecto. Y hay algo más. El muestrario que Lady Greystone sacó de la subasta ha desaparecido. Su criada dice que desapareció de la casa al día siguiente de la muerte de Wolf». La señorita Marple asintió lentamente. «Entonces creo que es hora de reunirnos todos. Hay una telaraña aquí, pero he visto el centro, y no es donde la seda. Es más bonita». Mientras el fuego crepitaba y la tormenta rugía afuera, la señorita Marple permaneció de pie, con su pequeño cuerpo decidido. Mañana los invitaría a todos al salón de la vicaría, y allí, entre té y truenos, desharía la última puntada. El día siguiente amaneció en silencio, como si la tormenta hubiera exprimido hasta la última gota de inquietud y hubiera dejado East Lothbury agotado y sofocado. Hojas húmedas se aferraban a los adoquines y el aire olía a renovación, aunque bajo esa frescura persistía una tensión que ningún mal tiempo podía disipar. A última hora de la mañana, el salón de la vicaría, habitualmente reservado para las reuniones del gremio de mujeres y las cenas de la cosecha, estaba arreglado con más formalidad que en décadas. La señorita Marple se había esmerado en su preparación. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, el té se preparaba en el aparador y un mantel de encaje cubría una mesa con 3 objetos: el estuche de marfil para las agujas, el retal del bordado cifrado y una fotografía ampliada del mapa oculto, ahora guardado como prueba policial. Estaban presentes todos los invitados por la señorita Marple. Lady Greystone permanecía sentada, rígida y pálida junto a la ventana, con las manos enguantadas firmemente entrelazadas. El mayor Denholm se cernía sobre él, con una profunda arruga entre las cejas. La señorita Dunsmore se removía nerviosa junto al piano, y Ethel Winchcombe permanecía sola junto al perchero con aspecto desconcertado y frágil. La señorita Trevelyan llegó última, serena como siempre, con un abrigo y un velo verde salvia, y una expresión indescifrable. El agente, Ryman, se encontraba hacia el fondo, con su cuaderno listo, aunque parecía tan inseguro como el resto. La señorita Marple se aclaró la garganta suavemente y se dirigió a la sala con la tranquila confianza de alguien que ha pasado toda su vida escuchando donde otros hablan demasiado pronto. «Amigos míos», empezó, «nos hemos reunido no para acusar, sino para comprender, porque se ha cometido un crimen, no solo el asesinato del señor Wolf, sino el intento de borrar una verdad mucho más antigua que cualquiera de nosotros. Nadie se movió. Esta verdad comienza»,
continuó, con una mujer que desapareció hace mucho tiempo. Deborah Riordan, una costurera de la casa Greystone. Dejó 2 cosas, un muestrario bordado con un mapa oculto y un estuche de agujas de marfil que ocultaba una clave. Lady Greystone exhaló bruscamente. La señorita Marple se volvió hacia ella. «Reconociste el degustador, ¿verdad? El que llevaste a la fiesta y luego te retiraste». «Sí», dijo Lady Greystone en voz baja. «Siempre estuvo en nuestro ático. No supe qué era hasta hace poco». «Pero alguien más lo hizo», dijo la señorita Marple. «El señor Wolf. Rastreó la línea de los Riordan a través de ese muestreador. Sospechaba de un heredero vivo, alguien con derecho a la tierra que Débora intentó conservar en fideicomiso». Se volvió hacia Ethel, que parecía a punto de desmayarse. «Usted, señorita Winchcombe, es esa heredera. Quizás no lo sepa, pero su bisabuela era hija de Débora. Su habilidad con el bordado, su instinto para los patrones, son parte de ese legado». Se oyeron jadeos por toda la habitación. La señorita Dunsmore extendió la mano y sujetó a Ethel por el brazo. «Al principio no quería creerlo», susurró Ethel, «pero siempre sentí que faltaba algo en la historia de mi familia. Mi madre decía que veníamos de mujeres calladas, aquellas que sabían cuándo desaparecer». La señorita Marple hizo un pequeño gesto de compasión. «El señor Wolf se disponía a decírselo», dijo, pero alguien más comprendió lo que significaba su descubrimiento y actuó. Hizo una pausa y luego se volvió hacia la señorita Trevilian. «Tenías un motivo. El muestrario pasó por tus manos. Conocías su valor potencial y también sabías que si la reclamación de Ethel se hacía pública, gran parte del patrimonio de Greystone, aún vinculado a propiedades históricas, podría ser impugnado». La señorita Trevilian arqueó una ceja. «Es una teoría interesante, señorita Marple, pero no gano nada con esas tierras, no soy Greystone». «Ah», respondió la señorita Marple, «pero lo es, y legítimamente. Su madre, creo, fue hija no reconocida de Lord Greystone y una profesora de música, criada en un ambiente tranquilo y sin alborotos. Conocía su linaje lo suficiente como para comprender lo que podría estar en juego. Lo suficiente como para estar resentida, quizás, pero demasiado distante como para tener derecho a reclamarlo legalmente. Ese muestrario y el descubrimiento del señor Wolf amenazaron con poner a otra descendiente, Ethel, en el centro de un legado público que había negado por completo su lado. El rostro de la señorita Trevilian permaneció sereno, pero el silencio detrás de él se quebró. «No podía saber que moriría», dijo, aunque hubiera querido que se calmara. La señorita Marple se acercó a la mesa. «El arma», dijo, «era una fina aguja antigua, mojada en aconitina y clavada en la base del cráneo, oculta por el collar de Wolf. Quien lo hizo sabía tanto de herramientas de bordado como del veneno». Ella se giró nuevamente, esta vez hacia Ethel. «Trabajas con la restauración de telas. La aconitina se usaba antiguamente en soluciones de conservación, ¿verdad?» Ethel parpadeó. «Lo fue, pero nunca por mí. Dejé de usar ese método hace años. Es demasiado inestable. Les he advertido a otros que no lo usen». La señorita Marple asintió. «Es cierto, y sospecho que advertiste a alguien recientemente, alguien que ignoró tu consejo». Se giró lentamente hacia el mayor Denholm. Recibió paquetes de Tunbridge Wells. No eran diarios militares, sino muestrarios de antigüedades, compras de Wolf, enviadas anónimamente. Esperaba descubrir primero lo que él sabía. El mayor se sonrojó, pero no dijo nada. «Visitaste la tienda de la señorita Trevilian más de una vez. Puede que no supiera tu nombre entonces, pero fuiste tú quien le dio el muestrario con el motivo del uso, anónimamente, para que lo tasara, con la esperanza de mantener tu participación en secreto.
pero cuando Wolf se acercó demasiado, entraste en pánico. Eso es una tontería, espetó Denholm. ¿Y a mí qué me importa? Porque, dijo la señorita Marple en voz baja, usted no es solo un oficial, es sobrino de Lord Greystone. Temía lo que un escándalo público podría causar a la influencia que le quedaba a la familia y a su herencia. Lady Greystone dio un grito ahogado. Pero usted no mató a Wolf, dijo la señorita Marple, volviéndose de nuevo. La habitación quedó en silencio. El asesino, continuó, es alguien que esperó en silencio, alguien que tenía acceso tanto a la caja de marfil como a la decoración de la fiesta, alguien que sabía que Wolf estaría en el puesto de bordados, y alguien que tenía todas las razones para silenciarlo porque ya actuaba en secreto. Todas las miradas se volvieron hacia la señorita Dunsmore. Su rostro estaba pálido, pero seco. Le advertí, dijo en voz baja, le advertí que no se precipitara, que la gente no lo entendería, no me escucharía. Lo ayudaste a rastrear el linaje de Ethel, dijo la señorita Marple. Pero cuando se negó a dejarte controlar la narrativa, cuando dijo que Ethel tenía derecho a saber, incluso si eso significaba llamar la atención pública sobre la desgracia de Débora, actuaste. La señorita Dunsmore no habló. Usaste la aguja vieja, dijo la señorita Marple con voz más suave. Todavía reparas libros antiguos, ¿verdad? Tenías acceso a conservantes químicos. Viste la caja de marfil. Sabías cómo acercarte a Wolf sin levantar sospechas, y creías que estabas protegiendo la historia familiar, o quizás tu propia importancia en ella. El agente Ryman dio un paso adelante. Tendremos que tomarle declaración, señorita Dunsmore. Ella no se resistió. Solo asintió en silencio, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. No lo odiaba, dijo. Simplemente no quería que reescribiera todo. Habría convertido la historia de Débora en algo vergonzoso otra vez. Quería preservar su legado, no convertirlo en un espectáculo. La señorita Marple la miró con gran tristeza. La verdad, dijo en voz baja, rara vez es un espectáculo, pero tampoco es una posesión. Aunque la señorita Dunsmore había salido de la vicaría en silencio, escoltada con suavidad pero firmeza por el agente Ryman, el ambiente en East Lothbury no se tranquilizó. Una confesión, ni siquiera susurrada en lugar de proclamada, pudo acallar décadas de secretos enterrados en un pueblo acostumbrado a las negaciones sutiles y a la historia no contada. Pero para la señorita Marple, algo aún persistía. Una ausencia donde debería haber habido un cierre. Esa noche estaba sentada en el salón de Lavinia Chetwynd, con su labor de punto en el regazo y el fuego ardiendo bajo. Afuera, el crepúsculo se cernía sobre el jardín, y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el de la lavanda de los setos. Lavinia, sentada en el sofá con una taza de chocolate caliente, observaba atentamente a su amiga. «Tienes esa mirada. Otra vez, Jane», dijo finalmente, «como cuando te diste cuenta de que la caída accidental del señor Carroway del tejado tuvo más que ver con el peldaño roto de la escalera que con tejas sueltas». La señorita Marple sonrió levemente. «No, es lo mismo, pero tengo la sensación de que nos han empujado hacia una conclusión demasiado brusca. ¿Te refieres a la confesión de la señorita Dunsmore? Sí, hay algo que no me cuadra del todo, pero ella ha aceptado Ella ha aceptado. Eso, corrigió la señorita Marple con suavidad. Hay una diferencia, y he descubierto que a veces la gente confiesa no porque sea culpable, sino porque está cansada de ocultarse. Lavinia dejó su taza. «Entonces, ¿crees que alguien más...? Creo que alguien más planeó con más cuidado del que hemos visto hasta ahora. Y creo que permitieron que la señorita Dunsmore cargara con la culpa, sabiendo que tal vez no se resistiría». Se levantó entonces,
dejando su labor de punto a un lado, y se dirigió al escritorio junto a la ventana. Del cajón sacó un pequeño sobre dirigido a ella misma con la fina caligrafía del señor Wolf. Había llegado la mañana de la fiesta. Ella había reconocido la mano inmediatamente, pero la había dejado sin abrir en la repisa de la chimenea. De Lavinia, entre otros correos, con la intención de leerla más tarde esa noche. Ella lo abrió ahora, con manos lentas y firmes. Dentro había una breve nota. Estimada señorita Marple, sospecho que tu reputación de discernimiento es bien merecida. Quizás necesite tu consejo pronto. He descubierto algo, ¿sabes? Algo delicado y peligroso. Si me callan antes de seguir hablando, mira el hilo. La persona que mejor lo conoce bien podría ser mi perdición. Atentamente, Archibald Wolf. Después de eso, la señorita Marple permaneció sentada en silencio durante un largo rato, escuchando el tic-tac distante del reloj de Lavinia y el susurro del viento contra las contraventanas. El trabajo de hilos, había dicho, no el motivo ni el mapa, sino la costura en sí, y se dio cuenta de que eso era la clave. A la mañana siguiente, bajo un cielo despejado por la lluvia, visitó el Museo de Bath con el pretexto de inspeccionar su colección de restauración de bordados. Ethel Winchcombe se lo había recomendado semanas antes de la fiesta, y le había hablado con admiración de una mujer que había donado varias muestras de bordados regionales, notables por su complejidad y conservación. La señorita Marple se reunió con el conservador, un señor mayor llamado señor Blathwaite, quien amablemente le permitió acceder a los registros de donantes. Allí, enterrado entre los nombres, encontró lo que buscaba. Donante, Trevelyan, Margaret, de soltera Denholm. Artículos donados: 3 muestrarios del siglo XIX, un borde de encaje de origen irlandés, 4 estuches de agujas regionales, incluidos de marfil, concha y estaño. La señorita Marple se quedó mirando la página. Margaret Trevelyan, de soltera Denholm, un nombre que no conocía, pero que respondía mucho más de lo que suscitaba. Regresó a East Lothbury a primera hora de la tarde y caminó la corta distancia hasta la tienda de antigüedades de la señorita Trevelyan. La campanilla de la puerta sonó cortésmente, pero esta vez la señorita Marple no esperó a que la invitaran a hablar. «Encontré tu apellido de soltera», dijo simplemente. «Denholm». La señorita Trevelyan se giró lentamente desde detrás del mostrador con expresión tranquila, pero aguda. «¿Lo sabías? Eres la hermana del mayor. Media hermana, supongo, de un segundo matrimonio o quizás de una relación menos oficial. Por eso te cambiaste el nombre. Por eso creaste distancia». La señorita Trevelyan no dijo nada. «Se ha pasado la vida conservando el pasado», continuó la señorita Marple, «pero no solo antigüedades, conexiones familiares, legados discretos. Conocía a Deborah Reardon mucho antes de que Wolf llegara a East Lothbury. Un leve destello. ¿Fue un tic? ¿Una respiración?» Cruzó el rostro de la señorita Trevelyan. «Fuiste tú quien le vendió el muestrario a Wolf. Reconociste su valor. Quizás incluso esperabas que él descubriera su secreto. Pero cuando miró más allá de ti, hacia Ethel, te diste cuenta de que te borrarían de nuevo. Estás haciendo especulaciones descabelladas», dijo la señorita Trevelyan en voz baja. «No», dijo la señorita Marple. «Simplemente estoy siguiendo la costura». Colocó una muestra sobre el mostrador, una de las copias del museo que había tomado prestadas con permiso del señor Blathwaite. La costura era precisa, hermosa e idéntica a la del muestrario que Wolf había comprado. Incluso la tensión del hilo coincidía. «El muestrario de Wolf», dijo la señorita Marple, «no era el original de Deborah Reardon. Era una recreación».
Alguien lo volvió a coser, usando el original como guía. Alguien con acceso a la misma seda, al mismo patrón y a las mismas manos. La voz de la señorita Trevelyan se volvió tranquila. «¿Por qué haría eso?» «Para dejar un rastro», respondió la señorita Marple. «Uno que usted podría conseguir». Pero Wolf fue más astuto de lo que esperaba. Descubrió el mapa bajo la tinta. Empezó a rastrear el nombre DR, y entonces reapareció el estuche, de marfil de las agujas. «Hacía años que no tocaba ese caso», dijo la señorita Trevelyan, «hasta que me lo pidió. Pero tenías acceso a él», respondió la señorita Marple. «Y cuando llegó la fiesta, sabías dónde estaría Wolf. Trajiste el estuche. Lo colocaste junto al cuerpo, porque te llevaría a la clave y te alejaría de ti. Y luego usaste una aguja, una de las tuyas, impregnada en una mezcla de aconitina. No un líquido de conservación, como creía Ryman, sino una mezcla propia, diseñada para imitarlo, igual que hacías con el encaje antiguo». La señorita Trevelyan sostuvo su mirada. El velo de cortesía se desvaneció, y por un instante la señorita Marple vislumbró algo antiguo en ella, una amargura afilada como una espada. «No lo entendió», dijo la señorita Trevelyan. «Ese muestrario era mío, hice todo el trabajo. Rastreé la historia, investigué. Pero por un nombre, porque nací de forma inoportuna, se suponía que debía hacerme a un lado mientras una dependienta heredaba mi legado. Podrías haber compartido la verdad», dijo la señorita Marple. «En cambio, intentaste afirmarla por la fuerza». La señorita Trevelyan frunció los labios. «No hay una distribución justa de la herencia. Solo hay quienes la reciben y quienes son olvidados». La señorita Marple dio un suspiro silencioso. «Llamaré al agente Ryman». Pero la señorita Trevelyan levantó una mano. «No hace falta. Iré. No iré corriendo ni llorando, no tengo nada más que ocultar». Ella juntó sus manos. «Pero usted, señorita Marple, debe admitirlo, estaba bellamente cosido». La señorita Marple miró el muestrario una última vez. «Sí», dijo en 1906, voz baja, «pero el veneno mezclado con belleza sigue siendo veneno». Eran poco más de las 6 de la tarde cuando el agente Ryman llegó a la tienda de antigüedades de la señorita Trevelyan. La encontró sentada en su posición habitual tras el mostrador, con un fino chal de cachemira sobre los hombros y expresión serena. La señorita Marple estaba a su lado con las manos cruzadas, tan tranquila y serena como la Virgen de piedra del jardín de la vicaría. «Está lista para partir», dijo la señorita Marple en voz baja. La señorita Trevelyan esbozó una leve sonrisa. «Sin esposas, por favor, agente. Ese tipo de melodrama nunca me ha gustado». Ryman, pálido e inquieto, asintió con rigidez. «¿Entiendes que esto es una acusación formal?» «Entiendo que me interrogarán. Quizás me acusarán. No tengo intención de resistirme». Se levantó alisándose la falda y echó una última mirada al bordado que colgaba sobre la chimenea. Una escena pastoral francesa del siglo XVIII, intrincadamente bordada, con sus suaves azules y marfiles, descoloridos pero dignos. ¿Debemos? Salieron de la tienda tan silenciosamente como habían entrado. La señorita Marple permaneció en el umbral un momento después de que se marcharan, observando cómo el sol se ponía tras los árboles que bordeaban el verde de East Lothbury. El pueblo por fin exhalaba, pero no era un aliento de paz. No, era la clase de exhalación que sigue a un jadeo, una liberación que no nace del consuelo, sino de la comprensión. Esa noche, Lavinia sirvió la cena en silencio hasta que al final no pudo contenerse. «Así que lo hizo», susurró. «Margaret Trevelyan, desde siempre». La señorita Marple asintió levemente. «Así parece.
No puedo creerlo. Siempre parecía tan serena, digna. Sí, dijo la señorita Marple, cortando su pastel de carne. Y a menudo, quienes deben contenerse con tanta fuerza son también los más propensos a estallar bajo presión. Ella confesó, en cierto modo, no negó los hechos que presenté y, lo que es más importante, explicó su motivo sin considerarlo una confesión. Lavinia suspiró. Y la pobre Ethel, qué sorpresa debió haber sido descubrir no solo su verdadera ascendencia, sino también lo cerca que estuvo de ser utilizada como peón. Ethel es más fuerte de lo que parece, dijo la señorita Marple. Es a los cintos tranquilos a quienes nunca debemos subestimar. De hecho, Ethel Winchcombe fue la última persona con la que habló la señorita Marple antes de regresar a casa esa noche. Encontró a la joven en su pequeña cabaña, sentada junto a una chimenea crepitante, con una sábana sobre el regazo. Ella estaba cosiendo. No estaba segura de si aún querría, dijo en voz baja. Pero me calma las manos. La señorita Marple la observó en silencio por un momento, admirando la firmeza de su aguja y la precisión de sus movimientos. «¿Sabes?», dijo Ethel de repente, antes envidiaba a la señorita Trevelyan, su tienda, sus conocimientos, su voz en la comunidad. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente y aprendía lo suficiente, tal vez algún día tendría un rincón como el suyo. Pero ahora, ella también te envidiaba, había dicho la señorita Marple con dulzura. Más de lo que imaginabas. Representas algo que ella jamás podría reclamar. Legitimidad, reconocimiento. Intentó forjar su propia verdad con herramientas destinadas a la belleza, pero cuando uno empieza a tejer mentiras, siempre se deshacen. Ethel asintió con la mirada fija en su trabajo. ¿Qué pasará ahora? Supongo que se pondrán en contacto con usted en relación con el fideicomiso Riordan y el terreno. Puede que tarde un poco, pero el señor Wolfe se aseguró de que su conexión quedara documentada. Y Deborah Riordan, creo que estaría encantada. La señorita Marple la abandonó entonces. El sonido del hilo susurrando a través del lino persistía en sus oídos. Ahora, en la quietud iluminada por el fuego del salón de Lavinia, la señorita Marple se sirvió una última taza de té y añadió una fina rodaja de limón. Lavinia, siempre práctica, dobló su servilleta. Espero que esto signifique que podamos volver a la vida normal del pueblo. Nos hemos escandalizado bastante. La señorita Marple sonrió levemente. La vida cotidiana, querida, es mucho más misteriosa de lo que la gente cree. Al mundo no le faltan motivos ocultos ni afectos enredados. Simplemente le falta la curiosidad para verlos. Hubo una pausa larga y amistosa. Luego, ¿crees que se arrepiente?, preguntó Lavinia. Señorita Trevelyan, creo que se arrepiente de no haber tenido la vida que creía merecer. Y ese quizás sea el tipo de arrepentimiento más peligroso. No se desvanece, se cuaja. La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los tejados lejanos. En algún lugar, un perro ladró. En algún lugar, el carro del lechero pasó retumbando. Pero allí, en esta pequeña habitación, el tiempo se había detenido lo suficiente para que la verdad se asentara. En ese mismo instante, en una tranquila sala de espera de la comisaría del condado, Margaret Trevelyan estaba sentada frente a una pared vacía. Le habían quitado el chal y el té se había enfriado en la bandeja metálica que tenía a su lado. Pensó en el muestrario que había cosido hacía décadas. No el original de Deborah, sino la recreación que había elaborado a partir de fragmentos e historias, combinando motivos e hilos hasta que pareció tan antiguo como el legado que representaba. Se había volcado en ese muestrario.
cada puntada, una afirmación de su propia historia. Pero al hacerlo, confundió creación con propiedad. Y ahora pertenecería a otra persona. Metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó un cuadrado de lino doblado. Lo había metido a escondidas, un acto instintivo casi inconsciente. Sobre él había empezado otro muestrario en secreto, sin motivos ni códigos, solo una línea de punto de cruz en hilo granate intenso. Cosí la verdad y la vi convertirse en mentira. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego lo dobló una vez más. De vuelta en East Lothbury, el pueblo empezó a recuperarse. La familia Greystone se sumió en el silencio. La señorita Dunsmore renunció a su puesto en la biblioteca y se fue a vivir con un primo lejano en Sussex. El mayor Denholm hizo una donación discreta a la parroquia, anónima pero generosa. Lady Greystone recuperó su lugar en la sociedad, un poco más frágil que antes pero aún íntegra. Y a Ethel Winchcombe le ofrecieron un puesto en el Museo de Bath, no solo en conservación, sino también en curaduría. Sus notas sobre patrones, de puntadas regionales, ignoradas durante mucho tiempo, finalmente se publicaron. Solo la señorita Marple, con su calma y tranquilidad, mantenía el mismo ritmo. Caminaba por el pueblo con el mismo paso mesurado, observaba los bordes de los jardines con la misma mirada perspicaz y servía el té con la misma gracia sutil. Pero quienes la conocían bien, quienes sabían con qué atención observaba el mundo, también sabían que cada hilo, por fino que fuera, al final contaba su historia. En las semanas que siguieron a la resolución del caso de la aguja de marfil, East Lothbury llevaba las sutiles marcas de un pueblo que había probado el escándalo y, aunque reanudó sus rutinas, no podía olvidarlas del todo. Las campanas de la iglesia seguían sonando cada domingo por la mañana. El gremio de mujeres reanudó sus reuniones, aunque la asistencia se disparó temporalmente con quienes se consideraban detectives aficionados. Los niños reanudaron sus juegos cerca del césped, evitando cuidadosamente el lugar donde antes se alzaba la marquesina de bordados, como si la tragedia persistiera en el césped. La oficina de correos, naturalmente, seguía siendo un floreciente foco de especulación. En el centro de todo, la señorita Marple se movía con calma por la reconstrucción de su vida cotidiana. El caso de la muerte de Archibald Wolfe había desenredado hilos no solo en los árboles genealógicos, sino también en las relaciones, las creencias y la ilusión de conocer de verdad a los vecinos. Incluso Lavinia Chetwynd, tan serena como siempre, había empezado a hacer una pausa antes de hablar, algo que rara vez hacía antes. Una mañana, durante el desayuno, dejó la cuchara para huevos y comentó con un suspiro: «Es bastante extraordinario, Jane. Uno se vuelve muy seguro de la naturaleza de alguien con el paso de los años, y de repente se da cuenta de que he estado viviendo una realidad completamente distinta». La señorita Marple, sentada junto a la ventana con su bastidor de bordado, no levantó la vista. Estaba bordando un delicado borde de hiedra en una funda de cojín nueva. «La gente rara vez es deshonesta en todo», dijo. «La mayoría vive honestamente en las cosas pequeñas, comidas, saludos, obras de caridad. Son las verdades más profundas, las del legado, el deseo o la identidad, las que se distorsionan». Lavinia guardó silencio un rato y luego murmuró: «Aún así, no es excusa para asesinar». «No», coincidió la señorita Marple, mientras su aguja se deslizaba con destreza por el lino. «Pero a veces, cuando la identidad de una persona se ha construido sobre lo que no puede decir, empieza a creer que la acción es la única forma de hablar». Esa tarde, la señorita Marple entró en el pueblo con paso suave pero pausado. Se detuvo,
Primero en el jardín conmemorativo Greystone, donde le habían pedido al jardinero que retirara los desteñidos carteles festivos que aún colgaban de la puerta. Algunos restos ondeaban distraídamente al viento, reacios a rendirse. La propia Lady Greystone estaba sentada en un banco de piedra cerca de las rosas, con un bastón a su lado y un libro cerrado descansando en su regazo. «¿Has venido a ver los restos?», dijo sin girarse. La señorita Marple se sentó a su lado. «No hay restos, solo desgaste», Lady Greystone exhaló. No sabía nada del plan de Margaret, ni de su obsesión. Debería haberlo visto. «Intentabas silenciar el pasado», dijo la señorita Marple con suavidad, «y al hacerlo puede que te hayas perdido el ruido que se escondía tras el silencio». «¿Saldrá todo a la luz?», preguntó la señora. «¿La prensa?». «Quizás. Pero la gente olvida rápido, sobre todo cuando no hay una fortuna aristocrática de por medio. Solo un terreno baldío y un muestrario». Lady Greystone rió suavemente. «Qué extraño, ¿verdad? Toda esa sangre y ese escándalo por el bordado». Señorita Marple negó con la cabeza. «No es extraño en absoluto. El bordado siempre ha dicho verdades que la gente no se atreve a decir en voz alta». Después visitó el salón parroquial, donde Ethel Winchcombe ayudaba a dirigir un pequeño grupo de costura para niñas del pueblo. La señorita Marple observaba desde la puerta cómo Ethel enseñaba a un grupo de niñas a enhebrar un bastidor con cuidado y tensión. Su rostro estaba tranquilo y su voz había adquirido una autoridad tranquila. Más tarde, cuando las chicas se dispersaron, Ethel se acercó a la señorita Marple con una sonrisa tímida. «Me han pedido que hable en el simposio del museo en Bath», dijo, «sobre motivos regionales en muestrarios olvidados. Espero que incluyan el trabajo de Deborah Riordan», dijo la señorita Marple. «Lo haré, aunque no estoy segura de si era de ella, de Margaret o de ambas. Pero supongo, de eso se trata, ¿no?». «Sí», respondió la señorita Marple. «La verdad no siempre está en quién puso el hilo, sino en por qué». Ethel dudó. «¿Crees que tengo derecho a la tierra?». «Tienes derecho a elegir lo que significa para ti», dijo la señorita Marple. «Deja que los abogados discutan sobre líneas y escrituras. Lo que importa es cómo llevas la historia». Más tarde esa semana, Margaret Trevelyan fue trasladada discretamente a un centro de detención para mujeres en Wiltshire. Fue acusada de asesinato por envenenamiento deliberado, pero su confesión, su edad y su antigua posición en el pueblo dieron lugar a un proceso caracterizado por la moderación en lugar del espectáculo. La señorita Marple no asistió a ninguna de las audiencias. «Nunca me gustaron los tribunales», le dijo a Lavinia. «Toda esa pretensión de que uno no sabe ya lo que sabe». En cambio, mantuvo su ritmo diario, visitando el jardín, cuidando su pequeño huerto de hierbas detrás de la cabaña y compartiendo el té con la esposa del vicario. Pero en sus momentos de intimidad, reflexionaba sobre Margaret Trevelyan, no con triunfo sino con melancolía. Vivir una vida preservando el pasado, solo para ser consumido por él, ese fue, en cierto modo, el más trágico de los destinos. Un domingo por la tarde, Lavinia le preguntó, «¿Cómo supiste que no era la señorita Dunsmore?». La señorita Marple levantó la vista de una novela. «Porque tenía miedo», dijo. «La culpa rara vez se manifiesta en silencio, arde, lucha, protege». Pero la señorita Dunsmore no se defendió. Simplemente se plegó hacia adentro, como una hoja con escarcha. ¿Y Margaret? Estaba enfadada, dijo la señorita Marple en voz baja. La ira tiene un propósito, incluso cuando se esconde tras un velo. Esa tarde, cuando el sol se ponía tras la cadena de árboles más allá del pueblo, la señorita Marple caminó hasta el borde del espacio verde
y se detuvo cerca del espacio de la carpa, ahora vacío. En su bolsillo estaba la última carta que Archibald Wolf había escrito, un duplicado dejado a su cuidado y nunca enviado por correo. La había descubierto guardada en una pequeña bolsa bordada entre sus efectos personales, días después del arresto. Decía: «Si algo me pasa, sepan que la verdad no está en el artefacto, sino en el patrón. Siempre hay alguien que ve las puntadas, de forma diferente. Eso, he aprendido, es tanto la maldición como el regalo de la historia». La señorita Marple lo dobló una vez más, lo guardó en su bolsillo y sonrió. El pueblo lo olvidaría pronto. La fiesta se recordaría en historias a medias y versiones suavizadas de los hechos. La carpa de bordados se volvería a montar el próximo verano. Se entregaría otro juego de cintas, pero ella lo recordaría, porque los patrones, una vez vistos, nunca desaparecen por completo.